Viendo la tabla, se comenzará con la letra conocida como Aleph, pero se colocarán los distintos alfabetos en esta otra tabla. Son los mismos datos, pero ubicados de otra forma para estudiar mejor. Esta letra es la primera en todos los alfabetos que se analizarán. En los dibujos antiguos es representada por la cabeza de un animal con cuernos, donde los cuernos representan el liderazgo, ya que en varias especies animales un animal con cuernos grandes suele ser el líder del resto de la manada. De hecho, esta palabra es acrofónica de esta letra y significa justamente poderoso. Para los israelitas, esta letra se considera con sonido mudo. En realidad no es una letra muda como la H lo es en el castellano, sino que es una letra soporte de vocal, ya que en el lugar donde figura la Aleph suele pronunciarse alguna de las 5 vocales. En la mayoría de los casos es la letra soporte para una vocal A, si se hace una estadística en las palabras del texto masorético. Pero podría ser cualquiera de las otras vocales. Esto lo definen las Nikud, que son los signos que están al lado de esta letra. Por ejemplo, esta es una de las tantas formas en que se escribe una A. Hay más variantes. Esta es una de las formas en que se pronuncia como E, como I, como O y como U. Hay otras formas de representarla, pero no se abordará el tema de las Nikud en profundidad, ya que no es el objeto del video. Además, hay mucha bibliografía muy fácil de encontrar al respecto. Los signos masoréticos o ayudas de lectura se terminaron de definir recién en el siglo X aproximadamente, donde se plasmó por escrito mayores detalles de la pronunciación que recibieron los masoretas por medio de la tradición oral. Se sabe que la pronunciación varía con el tiempo, ya que los idiomas van evolucionando, por lo que estas Nikud que están en el texto masorético reflejan lo que les llegó a ellos en ese momento por la tradición oral, pero no podemos saber con exactitud cómo era la pronunciación un siglo antes o 10 siglos antes, ya que no hay grabación sonora alguna. Para los árabes, esta primer letra de su alfabeto se llama Alif. En el alfabeto siriaco también se agregaron símbolos auxiliares para definir la pronunciación. Los samaritanos, en cambio, no agregaron estos símbolos auxiliares. Esto se puede ver en su Pentateuco samaritano, que son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Para ellos, los samaritanos, la Aleph era simplemente una vocal A, tal como lo establece en su libro George Frederick Nichols. Este sonido era el mismo para los griegos, que lo llamaron a esta letra alfa. En la antigüedad, el alfabeto también servía para representar números, y esta primer letra era usada por las distintas culturas, griega, aramea, árabe, etc., como el número 1. Bet. Luego sigue la segunda letra, que es conocida como Bet.
el cual es la equivalente a la beta del griego, y también era la segunda letra en todos estos alfabetos y tenía justamente el valor numérico de 2. El nombre de Bet deriva de esta palabra acrofónica, que significa casa, y coincide con la pictografía antigua de esta letra. El hecho de agregar como prefijo esta letra Bet delante de los sustantivos generalmente se traduce como en o dentro de, lo que armoniza con el significado o la idea que transmite casa. Por ejemplo, así se escribe Israel, y si se agrega el prefijo, la letra Bet, se traduce en Israel. En la puntuación masorética, si tiene un puntito dagesh es una B larga, y si no lo tiene es una B corta. Gimel. Luego sigue la letra Gimel. La pictografía asociada a esta letra es la de un pie. Gimel es homógrafa de la palabra Gamal, que también es acrofónica de esta letra y significa camello, que fue el animal que ayudó a caminar al hombre en el desierto. También está esta otra palabra acrofónica que se traduce como colina o montaña. Esta letra equivale a la letra gamma entre los griegos y la jim para los árabes. Los judíos yemenitas también lo pronuncian con un sonido similar a una G. Actualmente, en el inglés también a veces suena como Y, y en el castellano a veces suena como G. Pero en los alfabetos hebreo, griego, samaritano, siríaco, es una letra de sonido G de Gimel o de Gamma. El valor numérico de esta letra es el 3 en todos estos alfabetos. Dalet. Luego viene la letra Dalet, que es homógrafa de la palabra hebrea que significa puerta. Justamente la pictografía asociada se parece a una puerta de una tienda de campamento. Los griegos llamaron a esta cuarta letra delta y los árabes dal. Su valor numérico es 4.
la letra Hey. El dibujo antiguo asociado a esta letra es un hombre con las manos levantadas, como intentando llamar la atención. Esta palabra acrofónica justamente significa he aquí, miren. Y en coincidencia con esta idea, el hecho de agregar esta letra como prefijo de un sustantivo hace que dicho sustantivo deje de ser indefinido y pase a ser definido. ¿Qué quiere decir esto? En español sería como agregar un artículo delante de la palabra, el, la, los, las. O sea, por ejemplo, esta palabra que se traduce Mesías, con esta letra como prefijo se traduce el Mesías. Los israelitas, según lo que llegó por la tradición oral, pronuncian esta letra casi siempre como una J muy suave, como en el idioma inglés se pronuncia la H de hand, pero no siempre suena, ya que cuando está al final de una palabra no se la pronuncia como una J suave, sino que suele indicar que la palabra termina con una vocal, la mayoría de las veces en una A o en una E y rara vez en una O. Por ejemplo, tenemos el caso del nombre que se conoce como Moisés en castellano o Moshe en Israel. En este caso, en hebreo, este nombre termina con E y no con J suave. Según Nichols, para los samaritanos era una vocal E sin importar dónde estaba ubicada. Lo mismo para los griegos. Esta quinta letra era y es una vocal E y la llamaron Epsilon. Tanto en el alfabeto arameo como en el alfabeto siríaco y en el árabe le corresponde el sonido de una J suave. Esta letra tiene el valor numérico de 5 en todos estos alfabetos antiguos. Vav. Luego sigue la letra conocida como Vav en Israel, pero conocida como Wau en otros pueblos, como por ejemplo los árabes, los judíos yemenitas, los siríacos y los fenicios. Su significado está relacionado directamente con la palabra que se traduce gancho, y la forma de esta letra precisamente se puede ver a un gancho, y además cumple la función de nexo en las oraciones. En la Biblia hebrea prácticamente no existen palabras propias que comienzan con esta letra, pero sí abundan usándola como prefijo para indicar un nexo. Se suele traducir en castellano como la conjunción y, lo que armoniza con la idea que transmite la palabra acrofónica vista y la pictografía asociada. Por ejemplo, tenemos la palabra gamal, que significa camello. Acá está en plural, camellos, y se escribe así. Usando esta letra como prefijo, con la letra Vav, se traduce y camellos. Ukmalim, como se encuentra en Génesis 30:43. Hoy en día, en el texto masorético, puede corresponderle cualquiera de estos tres sonidos, como vocal U, cuando tiene un puntito ubicado en la parte media,
como vocal O cuando tiene un puntito ubicado en la parte superior y como consonante B cuando están los signos por debajo. Cuando la Wau fenicia pasó al griego, esta letra permaneció muy poco en la literatura griega antigua, y si bien estaba en el sexto lugar del alfabeto griego arcaico y mantuvo por mucho tiempo más el valor numérico de 6, todo parece indicar que el sonido U de la Wau fenicia no existía en el lenguaje griego, sino que existía un sonido parecido llamado Ypsilon. Los que enseñan griego antiguo dicen que la boca hay que prepararla para decir una U, pero a último momento y sin cambiar la forma de la boca, pronunciar una I. Ypsilon fue una de las 6 letras que agregaron los griegos e hizo desaparecer a esta sexta letra por competencia interna. La Ypsilon griega también tenía una forma gráfica muy parecida a la Wau fenicia. Sin embargo, a pesar de desaparecer muy pronto de la literatura griega, se mantuvo como número 6, no como Wau ni Vav, sino bajo el nombre de Di-Gama. ¿Por qué Di-Gama? ¿Qué tiene que ver?, podrá preguntar alguno, ya que no es un nombre acrofónico. Es que justamente ya no se usaba como letra sino como número, y como número justamente su valor es 2 veces gamma. Además, su forma gráfica en el griego nos hace ver a 2 gamma. En el samaritano también sirvió para representar una vocal U. Lo mismo para los judíos yemenitas. Los árabes usan esta letra como un sonido U y también lo tenían en el sexto lugar de su alfabeto. Es interesante que también en latín existía una misma letra que se usaba al mismo tiempo como vocal U y como consonante B. Por ejemplo, Deus se escribe así. Zain. La séptima letra es la Zain. Se llama así también en árabe. Los griegos la llamaron Zeta y su sonido es similar al zumbido de una abeja. No es igual a la Z española, que se pronuncia como zeta, ni tampoco a la Z latinoamericana, que se pronuncia como una S. En la pictografía se ve una forma parecida a un arado, y eso armonizaría con esta palabra acrofónica que significa sembrar en hebreo. El valor numérico era el 7 en todas estas culturas antiguas que se están analizando, griega, aramea, árabe, etc.